Y vamos, ok. Mariano, buenas tardes. Un saludarte. ¿Qué tal? 2023, vamos a cumplir un año de que la Universidad de San Carlos, nuestra alma mater, está en crisis por elección de un rector. Llegar a un año, Mariano, y no se ha encontrado una solución a los mayores problemas. Ya hablemos de que ya es en el área central, específicamente en el campus central, ya que el CUM y varias otras centros universitarios ya están abiertos. Sí, a ver, creo que la crisis no ha pasado. Digamos, en efecto, la parte más visible es la toma de instalaciones que se mantiene en el campus central, pero realmente todavía hay muchas cosas, como por ejemplo la elección a diversas decanaturas o diversas direcciones que mantienen el tema de la crisis, porque el Consejo Superior Universitario, por ejemplo, no ha aprobado hacer algunas elecciones basándose en que no tienen padrón estudiantil. Eso es absurdo. A ver, pero lo que quiero decir es que crisis sigue habiendo en San Carlos, y que el rectorado de Walter Mazariegos es un rectorado al final que va a ser recordado como una de las crisis más importantes de San Carlos, que no se ha resuelto y que me da la impresión no se va a resolver fácilmente. Yo creo que lo hablamos hace casi un año, ¿verdad? Y hablábamos eso de qué va a pasar. Yo creo que Mazariegos termina. Sí, hablamos de eso porque dijimos, llega fin de año, termina ciclo académico, pero la universidad va a seguir cerrada. Lo pronosticamos y se dio, ¿verdad? Sí, ahí sí, lamentablemente tener razón, pero en efecto, digamos, la crisis va a continuar. Y de nuevo, hay aspectos que no se han resuelto, no solo la elección de rector, sino la elección de varias decanaturas, que digamos son directores o decanos en funciones, que es la figura que se utiliza, pero eso significa que no son directores ni decanos electos, como el reglamento usualmente contempla. Entonces, vemos que la universidad sigue en crisis, y que aunque, por ejemplo, se abriera mañana el campus central, igualmente habría muchos grupos de oposición todavía en permanente oposición, o por lo menos en permanente rechazo a la figura de Mazariegos y a esta universitaria. O sea, eso sí. Mazariegos sigue firmando como rector porque, digamos, así lo nombraron. Que haya honor de legitimidad es la cada representante de la Universidad de San Carlos, y lo ves en cualquier lugar. Y el estudiante sigue en posición virtual, no hay presencialidad todavía. El CUM me cuentan de que ha ido pausado, ¿verdad? ¿Qué esperamos acá? El claustro de maestro, de profesionales y estudiantes, que se siga en estos meses que siguen al año con respecto al rector y el Consejo Superior Universitario. Porque aquí hay que tomar en cuenta algo, Mariano. Ya hay una víctima que se llama Camilo, ¿verdad? Que por tener una opinión, pues fue expulsado. Claro, pero que hay que recordar que hay una, ¿cómo se llama? En términos legales no me doy, pero digamos, una resolución de juzgado que ordena la instalación, que, ojo, el Consejo Superior Universitario no ha acatado. Entonces se asume de que no se han reunido. Claro, entonces digamos que en efecto, y pueden haber otras dificultades y otros problemas, pero tal vez lo más importante para efectos es ver que en esta situación de crisis va a haber durante mucho tiempo, creo, oposición respecto a lo que pasa y a la figura de Mazariegos y de su superior. O sea, eso sí seguro. Mariano, puede ser que la perspectiva o la visualización que tenemos nosotros de este cohete, pero hay operando adeptos de este movimiento. No, seguro que sí, sobre todo, de nuevo, en los aspectos más visibles que son las tomas, o sea, porque incluso, y esta es opinión que creo que, voy a decirlo así, compartimos algunas personas, incluso estudiantes que están en la toma. Creo que en algún momento las tomas
no permitieron una reorganización política, estudiantil y docente más adecuada. Además, por ejemplo, Mazariegos es el rector, ¿verdad? Así lo decidió espuriamente el Consejo Superior Universitario, pero no ha puesto un pie en el CUM. ¿Por qué? Porque, digamos, llega al CUM, sabe que le van a hacer la vida imposible, lo ven los estudiantes y le empiezan a gritar, le empiezan a decir cosas. Entonces, incluso, o sea, por eso decía, me parece que las tomas, llegó el momento, por lo que mencionaba de la disminución del apoyo, porque posiblemente, digamos, una toma es costosa, digamos, o sea, requiere recursos, requiere no solo económicos, ¿verdad? De qué va a comer la gente que está ahí, sino, digamos, también personales, ¿verdad? De empeño, de disposición, etcétera, etcétera. Pero, digamos, a la larga va a tener un apoyo menor. Y, como decía, políticamente es contraproducente porque no ha permitido una mayor organización e incluso tal vez una oposición más efectiva. Porque, digamos, que esté abierto ahora, en este momento, que esté abierta la universidad, no le conviene a Mazariegos ni al consejo, porque tendrían que regresar y saben que si regresan, o sea, van a tener problemas casi a diario, digamos, más de alguien le mienta a la madre o algo por el estilo, y además ya no tendrían excusa para realizar elecciones que tienen que hacer. Entonces, Mariano, esa toma beneficiado es el Consejo Superior Universitario y el rector en función. Me da la impresión que en este momento sí. O sea, en un momento creo que sirvió para expresar el descontento, pero en este momento resulta contraproducente. Políticamente. ¿Será que la universidad podrá aguantar un año más de esto, Mariano? Como institución. A mí me da la impresión que sí. Digamos que, pero sin ningún daño a la institución. Por supuesto, no, tenés toda la razón. O sea, digamos, la U puede mantenerse así durante no sé cuánto tiempo. Yo no, o sea, honestamente no sé. Y muchos de los procesos administrativos, académicos, continúan. O sea, nunca, digamos, a partir de las enseñanzas de la pandemia, el cierre de instalaciones ya no es el mismo. Entonces, digamos que esto puede permanecer durante algún tiempo, no sé cuándo, porque también no sé cómo están los estudiantes ahorita en las condiciones efectivas de la toma. Pero que le hace daño a la institución, sí, porque hay que recordar, y es una pena, digamos, que hay un momento y un papel importante y creo que legítimo en la política universitaria, indudablemente, pero digamos, con lo que ha pasado se ha desvirtuado tanto y ha ocupado el lugar que además debería ocupar la academia. Entonces, digamos que, o sea, académicamente la U se pierde. Y eso lo vemos, por ejemplo, ahorita los estudiantes que regresaron de psicología, que tenían 3 años de no pisar la universidad. Vemos que incluso hay, como psicólogos, pues, o sea, vemos que hay habilidades sociales y que han perdido. Entonces, eso es, digamos, es interesante. Y esto llevará algún tiempo. A ver, y ahorita me contengo y digo habilidades sociales, pero en realidad todo lo que pasó en la pandemia podría estar afectando incluso las habilidades propiamente académicas que requiere el estudio serio. Entonces no vamos a decir que antes de la pandemia la universidad era una maravilla, porque no, había muchísimos problemas, pero creo que la pandemia y la crisis han hecho, digamos, con todo esto de las clases virtuales, ha afectado a la academia. Entonces el tema es que seguimos así, seguimos con las pérdidas de la academia, y lo decía, y con esto termino la respuesta, pero digamos, ¿con qué confianza vas a dejar tus manos, tu salud en las manos de un médico que estuvo 3 años en pandemia? De verdad, o sea, en muchas profesiones, o sea, que no solo requieren habilidades cognitivas, sino prácticas. O sea, un odontólogo que haya estado 3 años estudiando en pandemia, indudablemente que hubo cosas que ahorita yo no sé, de plano vieron cómo hicieron prácticas y todo, pero realmente uno no va a confiar porque, o sea, no es lo mismo, aunque el nivel de la universidad no haya sido el mejor y haya tenido problemas, pero creo que el aprendizaje virtual sí no es, al final, aunque sea una respuesta frente a la pandemia y la crisis, pero sí, o sea, implica deterioros. Incluso le entrega diplomas por Classroom, ¿verdad?
sí, digamos. Bueno, pero mira, aquí un ganador de toda esta crisis ha sido las universidades privadas, que ha tenido un crecimiento, un auge, que están abriendo diferentes sedes porque están tratando a todos los estudiantes. Claro. Habían universidades que no estaban teniendo los fines de semana clase, el día domingo específicamente, y ahora la tienen. Y que están dando una oferta educativa bastante amplia para esos muchachos que les costó ingresar a la universidad. Claro. Exacto. Y luego ingresar en vía virtual. No tengo las condiciones para esto, una computadora, internet, que es otro costo, ¿verdad? Entonces, fíjate, toda la razón en el sentido que, o sea, yo no sé, mira, al final no es algo, a ver, uno no puede suponer que todo tenga una finalidad consciente y dirigida, pero indudablemente que algunos efectos no esperados de la crisis podría ser cabalmente lo que decías, el auge de ciertas carreras en otras universidades, que se... Lo único que tal vez a este punto sí hay que agregar es que al final de cuentas, sí, la crisis tiene un responsable, o sea, tiene un responsable, o sea, los responsables son mazariegos y la gente del Consejo Superior Universitario que ha apoyado esta situación fraudulenta. O sea, sí tenemos responsables a quienes señalar y decir, ellos son los principales responsables de la situación de deterioro institucional, académico, político, administrativo que ha tenido la universidad. Pero tiene cómplices. Y No, por supuesto. Porque tiene cómplices en la resistencia. No, a ver, no sé. O sea, yo te digo, yo no sé. Lo que me da la impresión es que la resistencia no ha terminado de comprender de manera efectiva, y todos los grupos que la componen, porque al final son muchos grupos, que este actuar es contraproducente. O sea, esa es mi impresión. Yo no esa complicidad decía. Yo no podía... Es una complicidad, no sé, tú estés pensando que lo voy a hacer, ¿verdad? Sí, tiene algunas consecuencias. Sí. Digamos que en ese sentido es posible que en este momento la resistencia esté actuando, de nuevo, es el término que mejor me explica esto, de manera contraproducente para sus propios intereses y para los intereses de la universidad. Entonces, alguna responsabilidad tienen. Tal vez eso que mencionabas, tal vez el grado consciente de complicidad yo no lo veo, no, de ninguna manera, pero sí de alguna manera sí cierta responsabilidad por no actuar de la forma políticamente más efectiva para ellos y en contra de Mazariegos. Mazariegos es una figura que no pasa desapercibida. Se habla de una elección que no fue totalmente legal, pero el señor ya viene de hace 18 años atrás. ¿Sí? Bueno, y eso te dice entonces de que la universidad está más de tiempo atrás. O sea, digamos, tolerar en una decanatura tan importante como humanidades, y digo importante solo por el hecho numérico, tiene presencia en toda la República. Digamos de que es enorme, digamos, humanidades hace ganar cualquier elección. Digamos que sí, digamos, o sea, dada la importancia, va de nuevo numérica que tiene humanidades y que este señor haya estado tanto tiempo como decano, que incluye incluso acusaciones de haberse volado al decano anterior. Eso es lo que se dice, ¿va? A mí no me consta, pero eso es lo que se dice, ¿no? Digamos, o sea, eso te dice de que la política universitaria ha estado muy mal desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y en ese sentido, en parte es legado del conflicto, alguna conexión hay, ¿verdad? Pero también de muchas situaciones y de mucha intrusión de la política extrauniversitaria en la universidad, ¿verdad? O sea, y por supuesto de la pasividad y apatía que hemos mostrado los sancarlistas en esto. Una vez estábamos discutiendo con algunos docentes al respecto y en algún momento yo decía, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de que Mazariegos esté en el poder, no porque hayamos votado, pero sí porque permitimos que llegara. Y no hacer nada también es complicidad.
Y si lo ves, las elecciones en la Universidad de San Carlos es un circo. Hay rifas, se regalan puntos, hay chicas, hay licor, hay, ¿cómo se llama? Jaripeo, sí, es una barbaridad. O sea, yo recuerdo haber estado en una elección de rector, Aguinán creo que estaba ahí, que estaban rifando motos, así, y todos con las motos y todo, cosa que hacen los políticos, pero, y miraba los carteles, por ejemplo, para representante estudiantil, en serio, había un gran derroche de material que tenía un costo. Claro, y eso de nuevo es un signo de que la política universitaria no es mejor que la política de reloj, con excepciones, porque sí creo que hay algunas excepciones y digamos que esa es otra característica de la universidad, ¿verdad? Como es tan grande y al final cada unidad académica es una especie de feudo. Yo creo que sí hay unidades académicas que han mantenido una situación mucho mejor que otras. Por ejemplo, Derecho Económico y Humanidades, que son indudablemente ahí hay problemas graves y serios y que además tienen repercusiones que van más allá de la universidad y la formación, porque tienen representaciones en distintas instituciones del Estado y que un poco ahí también puedes ver por dónde van los intereses y las posibles corrupciones, ¿no? Entonces, pero, o sea, en términos generales, sí, la política universitaria creo que no es mejor que la política general. ¿Cómo? Insisto, excepción. Me alegra ver como profesional de la San Carlos, me alegra ver que el movimiento estudiantil esté vigente. Lo que no estoy de acuerdo es la gran división que hay entre los mismos grupos. Aunque se queda en general en una coordinadora, siempre hay división. Bueno, yo creo que divisiones en el movimiento estudiantil siempre ha habido, eso tampoco es un secreto, digamos, siempre lo hubo. En algún momento cuando la guerrilla tenía presencia, muchos militantes estudiantiles tenían una doble militancia en distintas organizaciones de izquierda. También había... Sí, Oliverio pasó digamos, frente y frente, ¿verdad? Ahí es un ejemplo histórico. Sí, pero entre ellos división, pero hay un objetivo en común. Acá hay división, pero el objetivo se pierde. Tal vez incluso más, y de nuevo es una cuestión que no es solo de los estudiantes. Y seríamos injustos si dijéramos que solo es de los estudiantes. En general, digamos, como oposición, como movimientos sociales, en oposición al sistema, qué sé yo, no tenemos un horizonte político, por lo que hablábamos antes, ¿verdad? Así que yo creo que, en efecto, uno puede decir es que los estudiantes no saben cómo ponerse de acuerdo, pero en realidad no creo que haya ningún grupo social aquí en Guatemala que sepa cómo ponerse de acuerdo, a menos que sea el CACIF, ¿verdad? Que sus intereses están muy claros. Pero digamos que sí pasa eso, pero sonaría así como muy acusatorio decir, los estudiantes tienen la culpa por no ponerse de acuerdo, porque en realidad no hemos logrado una oposición a nivel universitario, a nivel nacional, que nos pongamos de acuerdo. No, sí, pero cuando hablamos, me enfoqué en el movimiento estudiantil, porque quiero meter a esta charla a un elemento tan importante, el movimiento huelguero, ¿verdad? Que siempre desde sus inicios han estado unidos, ¿verdad? Los dos participan en lo mismo, pero ya venimos de 3 décadas en el cual se ha ido separando el movimiento huelguero del movimiento estudiantil. No se puede decir que van de la misma mano, van caminando en el mismo rumbo, son divergentes. Y en esta crisis, hablemos de la huelga de Dolores, vuelve a salir a las calles, vuelve al movimiento huelguero, pero pasa desapercibido. Bueno, mira, ahí yo me recuerdo mucho que esto me lo decía un historiador reconocido, Luis Pedro Taracena. Él me decía que la huelga siempre ha sido problemática, o sea, eso... en Viernes de Dolores de Miguel Ángel Asturias uno lo ve, los muchachos iban a echar los tragos y ¿qué importaba? A ver, porque la huelga, ojo, es que la huelga no solo protesta, la huelga también es carnaval, entonces eso implica excesos, eso implica un montón de cosas, o sea, hay que ver que digamos que esa representación ideal de la huelga
no incluye todo lo que es la huelga. Bueno, también las descalificaciones a veces pueden ser, y aquí incluyo muy unilaterales, pero digamos, si queremos una imagen un poco como más completa, más equilibrada, podemos ver lo que decís, que digamos ha habido una separación creciente entre el movimiento estudiantil, digamos, acuerpado en asociaciones, y los comités de huelga, reyes feos y demás, que no coinciden, ¿verdad? Incluso están en franca oposición y disputan, ¿no? Pero eso sí implica que ha perdido también legitimidad dentro de sus propias condiciones, ¿verdad? Porque digamos que en los estatutos de AEU y de las asociaciones, quienes deberían de controlar los comités de huelga son las propias asociaciones, pero eso no se da desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces ahí el tema es también quién organiza la huelga, y digamos que mucha de la gente que estuvo optando la AEU ahí en tu página Crónicas señalabas a Guiga, digamos, como uno de los que estuvo ahí, pero digamos muchos no se ve, no solo él, pero digamos muchas personas que estuvieron en la AEU, en efecto, digamos incluso con actividades y relaciones criminales, ¿verdad? Hicieron que la huelga se separara completamente del movimiento estudiantil y que mantuviera además un montón de prácticas que a estas alturas ya deberían haberse realizado. Incluso hace poco salió en Soy 502 un artículo sobre la huelga, y me pareció muy interesante que incluso Carlos Menocal, que fue ministro de Gobernación, que también fue parte del honorable, que fuera parte del honorable, dijera en su momento, ¿se puede rescatar esta huelga? Y él dijo, no, porque tiene lazos criminales, tiene responsables. Yo no podría decir eso porque no tengo el conocimiento, ¿no? O sea, pero sospechas hay, ¿verdad? Y en todo caso, si miras que las manifestaciones de huelga, pues como que desde hace rato perdieron el norte, y digamos que con una que otra excepción que no sé si justifica, pero salen y presentan cosas que van de mal en peor desde hace ya mucho tiempo. Varios detractores y varios estudiantes amantes y viejos huelgueros dicen la huelga no tuvo que hacer ni el año pasado ni este año. Había que esperarse un año más para salir a las calles y reactivarlo y volver a que renazca ese movimiento huelguero, porque realmente lo que representa el movimiento huelguero, la huelga en sí, 125 años es más de lo que se ha presentado en estos 2 últimos años y las 3 décadas anteriores con los problemas que ha habido. La cosa es quién lo hace, Héctor. Digamos, por ejemplo, ahorita hay gente que está en diversos comités de huelga y que tiene años y que van a seguir años ahí. Entonces, digamos, ¿cómo puedes recuperar algo que está organizado de esta forma? O sea, por lo menos déjame plantear como la inquietud y las dudas de qué tan válido sea eso. O sea, no sé, porque ya estamos en un punto bien jodido. Pues hay mucha división dentro de los grupos internos de la huelga, profesionales, ex estudiantes, huelgueros, colegios, asociaciones. Cada quien tiene su propio grupo y se siente feliz estando en su propio grupo, ¿verdad? Y miramos desde la lejanía lo que está sucediendo allá abajo, ¿no? Y lo que hablamos hace unos meses, Mariano, se le achaca o se le deja el problema a los jóvenes de ahora. Claro. Cuando nosotros somos los que también estuvimos y dejamos un legado al momento. Claro, digamos, o sea, mira cómo lo pones, digamos, ahí cabalmente ves lo complicado que sería sanear esto. Digamos, yo me acuerdo que ya ahí por los 2000, cuando fue el centenario, había algunas personas que decían, miren, lo que hay que dejar es matar la huelga y dejar que resurja en otro momento. Y la cosa es que ya pasaron 20 años y no se ha producido en 25 años. Entonces, sí es de nuevo una situación difícil que quizás las asociaciones puedan ofrecer algún punto
de resistencia, pero que sí implica incluso hasta posibles investigaciones del MP, pero con estas instituciones que tenemos. Mariano, todas las instituciones tienen cambios generacionales, hay cambios que tienen que hacer. La historia sí lo ha hecho, ¿no? Lo que antes había que quitarlo para crear lo nuevo, pero el movimiento huelguero no ha tenido cambios generacionales. O digamos que ha habido continuidad, sí, ha habido continuidades y que, por ejemplo, ahora no es posible una manifestación cultural, digamos, como la huelga, sin que haya alguna voz, participación, crítica o qué sé yo, de, por ejemplo, de mujeres, de diversidad sexual, de pueblos indígenas, y uno cabal ve que no están ahí. Entonces, digamos que es uno de los problemas. Yo no sé si a la diversidad sexual le gustaría estar en la huelga, no, me da la impresión que no, pero pues no sé si de repente alguno sí o qué sé yo, pero digamos que si uno ve cómo ha sido la huelga durante todo este tiempo, pues lo más probable es que no. Y sin embargo, estos colectivos son una presencia que pues uno supone que debería estar, tendría alguna voz que decir, pero en general creo que hay indiferencia, rechazo, oposición por cómo se ha configurado hasta ahora. ¿Ha cambiado la huelga, Mariano? ¿Ha habido cambios que decís o sigue siendo lo mismo? Pues me da la impresión de que sigue siendo lo mismo, o sea, sí, todavía muy autoritario, hay reveses en juego, ¿verdad? No son los 9 millones que decía el reportaje. Sí, sale un reportaje pues que dice que estos dos donde se habla que son 9 millones de que eso lo llevaban en libros de contabilidad y eso es cuento, pues porque la madre en servilletas apuntaba lo que... ¿Cuánto hiciste? 300, ¿verdad? Sí. ¿Con qué? Con 250. Pero digamos que esa es una razón para que todavía mucha gente esté ahí lucrando, ¿verdad? O sea, digamos, dinero sí hay en la huelga. Y fíjate que ahí se genera mucho dinero en la huelga, pero en esto vemos el fenómeno que también cierta marca de cerveza, que no nos paga, pues la conocen, está presente en todas las actividades. Digamos eso. Pero vas a una actividad y, por ejemplo, ponen pelada bufa, pelada cultural huelguera, y lo que hay es unos muchachos tocando algunas canciones de rock y venta de garnachas y un montón de playeras a la venta y las respectivas marcas de cerveza. Incluso, eso es otro tema, digamos. También como ha habido una comercialización en la huelga de vendedores que, a ver, seguramente tendrá muchos años, yo no sé cuántos, o sea, honestamente, desde los 90 miraba eso. Pero, de nuevo, entonces, estamos en una situación de qué sentido tiene mantener una tradición que se ha degenerado tanto. De nuevo, yo lo pregunto honestamente y esperaría que alguien me dijera, mira, por esto, o qué sé yo, porque no lo sé, o sea, realmente es muy problemática, hay muchos clavos, hay muchos problemas, muchos vicios, y no sé, quizás, de nuevo, quienes podrían dar una respuesta al respecto son los estudiantes que están actualmente en asociaciones o que van a estar, junto con otras expresiones de movimientos colectivos. O sea, pero ¿cuánto tiempo aguantará la huelga? Hablar con ciertos huelgueros dicen una década más y esto, si no se cambia, va a terminar creándose en un desfile nada más que la gente sabe que sale el día de hoy. ¿Y qué viene de otro? Sí, y es posible, y de repente no se pierda tanto, ¿va? Más que la nostalgia que tiene uno o alguna gente, ¿verdad? Incluso algún historiador que quiera hacer algún trabajo, pero digamos que no, si es así, de nuevo, ¿vale la pena mantenerla? No sé. Ahora habría que tomar un tema de región, ¿verdad, Mariano? Hablamos efectivamente de la ciudad capital, pero en los centros regionales, en muchos departamentos, la huelga sí sigue viva. Bueno, entonces, pues si sigue viva ahí, pues, o sea, yo desconozco la realidad,
Más algunas cosas, por ejemplo, que se ven de Shela, ahora que siempre es problemática también, ¿me entiendes? Bueno, Shela sí siempre fue, digo, de regiones bien alejadas como Petén, Jutiapa, Huetenango, donde la gente todavía sale a ver los desfiles. Y regularmente ya ni sale el viernes, que sale un día sábado. Bueno, pues ahí, de verdad, de nuevo ahí, tal vez, incluso hay que pensar, fíjate que el criterio no es de uno. En última instancia, uno puede ofrecer opiniones, pero en última instancia pela. O sea, mi opinión y la tuya, o la de algunos viejos dueños, pelan en este sentido. En que quizá muchas manifestaciones como la huelga se medio mantienen y se mantienen en algunos lugares, como decís, por ejemplo, honestamente no conozco, más allá de lo que uno opine, ¿no? O sea, esa organización más local, tal vez yo no conozco, de repente que está mejor, menos problemática, y que bueno, si eso pasa, de verdad, lo que uno opine o deje de opinar, pues no importa tanto. A ver, uno puede ofrecer un criterio informado de acuerdo al conocimiento que se tiene, pues sí, ¿verdad? Pero en última instancia hay formas locales de organización que son eso, ¿no? Que son formas locales que son más autónomas, más propias de los lugares, y que si dan sentido y pueden hacerlo, que bueno, yo no conozco, pero digamos es mi ignorancia, ¿verdad? Pero sí hay que ver. Hay dos actividades que tienen mucha exposición en el movimiento huelguero, lo que es una velada y lo que es la elección de Abel y efectivamente Abel Feo. Ha ido perdiendo también esa exposición que se ha dado. Hablemos de una velada que ya no está. Se hace, pero ya no es una velada que todos esperaban, ¿verdad? Hablamos de unas veladas en el cine en luz. Sí, a ver, pero es que si miras, o sea, es un proceso de degradación continua que llega al punto en que se dan algunas actividades, pero o sea, vacías de sentido y también sin mucha gente. Entonces, digamos, ¿qué tanto vale la pena mantener eso? Sí, se hace en lugares donde primero no es lo adecuado, ahora no hay acústica, no hay los recursos escénicos para hacerlo, y se quiere rescatar algo, pero con pocos elementos, ¿verdad? Sí, digamos que ahí creo que de alguna manera está respondiendo, digamos, te das cuenta que hay una degradación de las actividades que, aunque hayan tenido problemas, en algún momento tenían por lo menos más público, más sentido, qué sé yo, con todo el problemáticas que eran, pero ahora pues está así la cosa, ¿qué tanto vale la pena mantenerlo? Sobre todo pensando que hay grupos que casi delictivos que tienen relaciones con eso. Y el Feo representa lo mismo de los años 60, 70 a lo que estamos ahora. No creo, no, porque también creo que de alguna manera, de nuevo, la huelga es protesta, pero frente a quién, ¿verdad? Digamos, cómo se hace productiva esa protesta, que se combina además con el carnaval. Entonces, en un momento de situación autoritaria se me hace que sí tiene sentido, ¿verdad? Digamos, tiene mucho sentido, pero ahora que estamos en este autoritarismo blando, ¿sabes? No sé cómo llamarlo. Los politólogos seguramente tendrán una expresión. Un fascismo light. ¿Verdad? Un fascismo light, no sé. De sabor cerveza, no sé cómo una actividad de protesta puede mantenerse en esas condiciones sin tener un norte político, sobre todo eso, tal vez sin un norte político. Mariano, tuviste, para que no te conozcan, tuviste la oportunidad de estar en el escenario del teatro de René Castillo. ¿Has visto elecciones aparte de esas afuera de esa? Algunas posteriores. No, pero fuera del teatro. ¿Has visto? No. Entonces se han ido representando estas actividades en plazas como Plaza Barrios, como en la Plaza de los Mártires, en el Estadio Revolución, ahora en el Estadio Eric Barrondo y en el Parque Central, ¿verdad? Ya se perdió la mística de eso. Porque lo mismo, se pierde el teatro por el mismo de manes que se trata de rescatar, también hay un grupo que está tratando de rescatar
este movimiento refeato, pero llevarlo a sus orígenes, ¿verdad? Que era ser la voz de los sin voz, como se decía, y que fuera denuncia y no ir a contar chistes o ser el influencer del momento. Claro. ¿Será por rescatar esa humanidad? No, Mira, yo porque, porque aquí la actividad es individual, es un sujeto. Claro, mira, a ver, a veces yo creo que, a ver, hay dos cosas importantes en esto que decís, digamos, que puedo pensar. Una es que a veces se produce cierta idealización, ¿verdad? Digamos, ir al origen, y yo no sé si el origen también era tan bueno, ya lo vemos, que siempre digamos eso sería uno, ¿verdad? Que tanto regresar al origen cuando el origen está más en la cabeza de uno que en lo que en efecto era en ese tiempo, ¿verdad? Que también era también era relajo, era qué sé yo. Entonces, y se vale, digamos, si uno piensa que, digamos, hay espacio para la juerga, para el lado, pues está bien, ¿verdad? Por un lado. Y por otro, pues que esfuerzos individuales pueden lograr cosas, pero uniéndose, digamos, teniendo como redes un poco más amplias, ¿verdad? Así que, o sea, ¿para dónde va? ¿Para dónde puede ir? No lo sé. Hay que tener cuidado en idealizar las cosas. Creo que hay que ser también crítico, ¿verdad? Con uno y con lo que uno puede pensar y decir, ¿verdad? Pero también con eso, ¿verdad? Con el hecho de que tal vez el ideal es eso, pues una representación acá y no lo que efectivamente sucede. ¿Y el papel de la mujer en el movimiento huelguero últimamente lo has visto? No. Aunque hay que recordar que también el movimiento huelguero, cuando estuvo contado, también tuvo participación femenina. También estaba la parte femenina en esa situación. Sí, y es porque digamos que ahora creo que no hay pues casi ninguna actividad cultural en la que no estén las mujeres. O sea, van a estar. ¿Qué tan genuina, real, favorecedora a sus intereses sea esa participación? No lo sé, ¿verdad? Porque, digamos, por decirlo así, si el movimiento es de lo más macho que hay, digamos, que haya una mujer ahí reproduciendo eso, no sé qué tanto beneficio le da a la mujer, pero eso es lo que yo pienso, pues, pero de repente, quien podría responder eso mejor es una mujer, pero eso es lo que yo opino, de nuevo. Mi opinión pega, pues. Pero creo que sí, es una opinión que todos se piden porque tienes unos muñequitos como de felpa en una actividad de huelga. O sea, sí demasiada infantilización, ¿no? O sea, por eso te digo que es demasiados problemas como para pensar que hay una salida fácil o a corto plazo sin una organización estudiantil efectiva, ¿verdad? Resumiendo los 3 puntos que tocamos, estamos en una crisis en nuestra alma mater. ¿Qué esperamos, Mariano? Pues mira, yo creo que hay algunas cosas interesantes que tal vez no son tan notorias, pero digamos sí ha habido cierta reorganización en algunos espacios estudiantiles docentes que podría dar lugar a una recomposición de la relación de fuerzas entre ahora. Por ejemplo, ¿por qué el Consejo Superior no quiere sacar las elecciones en varias decanaturas? Porque sabe que en varias puede perder. Digamos, por la crisis saben que no están bien, entonces eso podría alterar un poco la situación al interior del Consejo. Entonces, creo que no se es completamente coherente si no se ve que también algo pequeño alejado, alguna insatisfacción, alguna incomodidad, que es lo que sí necesita esa organización, que se ha ido dando y que creo que algunos de los temores del Consejo Superior Universitario y algunas de sus actuaciones tienen que ver con que saben que pueden ser cuestionados y que pueden en algún momento perder espacio. La criminalización de los estudiantes también es otro de los temores que hay, porque no quieren ser más amigos. Sí, pero me da la impresión de que muchos estudiantes, me impresiona, ¿no? Es
que muchos estudiantes no tienen ese miedo, sino al contrario, se encabronan por eso. ¿Va? Y que bueno, pero a ver, te digo, estamos haciendo una encuesta o vamos a hacer una encuesta y de repente los resultados nos arrojen alguna información que ahorita no tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, eso de la participación política. Sí, porque hemos dicho que lo que no se puede medir no se puede cambiar. Pero digamos que, pues digo, por lo menos no conocemos ahorita cómo está la opinión de los estudiantes y sería importante conocerla, ¿verdad? Digamos, más allá de que yo conozco un parte que me dice que está bien o no, digamos, no es algo... Cabal, la universidad es academia y hay herramientas académicas que nos permitirían conocer cómo estamos de opinión y digamos, pues algo ayuda. Bueno, gracias Mariano por estas pequeñas palabras que nos diste en esta entrevista. Van a haber detractores y van a haber personas que no van a estar de acuerdo con tu persona. Y al igual como decís, acá externamos la opinión, ¿verdad? Claro. Allá usted decide si nos siguen, nos apagan, nos bloquean, lo que quiera, pero se extienden las opiniones. Esa es la parte importante de exteriorizar esta opinión, porque lo que sí es claro, Mariano, es que la preocupación y el amor que se tiene por el alma mater es grande. Sí, uno es sancarlista. No hubiera podido estudiar en una universidad. Exacto, nos dio decir que, como decía un político, es la teta del conocimiento y uno está donde está la teta del conocimiento, ¿verdad? No sé si la imagen es la más adecuada, pero bueno. Sí. No decimos qué se hace en la teta, ¿va? Claro. Hasta pronto, mis amigos. Gracias, Mariano. Bueno, esa parte la va a cortar, lo de la teta. Wow.